Hola, os quiero hablar hoy del coronavirus en el mundo, en Europa y sobre todo en España, porque se han hecho las cosas muy mal. Yo no quiero ser alarmista, pero la situación es la que es, los números son los que son. Y ahora mismo la situación en España, 5.232 casos confirmados. Y luego ya veremos los que no conocemos. 133 fallecidos y 193 recuperados. Si calculamos la tasa de mortalidad, y claro, no la sabremos hasta que no pase la epidemia, pero la actual, con los números que conocemos, son 5.232 el número total de casos que conocemos o que las autoridades han informado. Y entonces, 133 fallecidos, el porcentaje es de 2,5%. Y esto es cuando aún no hemos llegado al pico de la epidemia en España. Porque os recomiendo este artículo de un ciudadano francés, aunque de origen español, Tomás Puello, simplemente con datos, y esto es de el día 10 de marzo, hace 3 días, del martes, y está muy bien explicado. Y ya habla de España y Madrid. Por aquel entonces, Francia tenía más casos que España. Francia tenía 1.400, España tenía 1.200. Y ya se decía que la Comunidad de Madrid, con 600 casos oficiales y 17 fallecidos hace 3 días, probablemente el número de casos estaría entre 10.000 y 60.000. Yo cuando leí esto no me lo podía creer, pero la realidad ha dado la razón a este señor y no al gobierno de España y las autoridades españolas. Es alucinante que se puede confiar más en un artículo en Internet que en las autoridades españolas. Y es que hay muchos más casos porque las autoridades españolas podrían haber aprendido de lo que ha pasado en China, podrían haber aprendido de lo que ha pasado en Italia. Somos lo que España es el estado que peor lo está haciendo, que peor está combatiendo el coronavirus, solo por detrás de Italia en Europa. Y vemos que lo que pasó en Wuhan, pues los casos en verde son los casos que posteriormente se ha sabido que había, pero que entonces no se sabía. Y los casos oficiales son las barras amarillas. Y vemos que había muchos más casos reales de los que el gobierno sabía. Y hemos dicho que en España la tasa de fallecimientos es el 2,5. Esto es mucho. Por ejemplo, Alemania, veamos, 8 fallecidos solo sobre un total de 3.657. Y vemos que la tasa de fallecidos la mortalidad es de solo el 0,2%. Es menos de 10 veces la tasa española. Pero es que Alemania seguramente tiene muchos menos casos ocultos, porque Alemania, a diferencia de España, hacía las pruebas incluso a personas que no tenían síntomas. Y España, desgraciadamente, porque esto me lo han contado personas que lo han vivido en persona, que han ido al hospital personas con síntomas del coronavirus y si no eran consideradas de riesgo, es decir, no tenían más de 70 años o no tenían condiciones previas, como problemas pulmonares, etcétera, no les hacían la prueba y les mandaban a casa. Veamos la diferencia. En Alemania se hacían pruebas proactivamente a personas sin síntomas, simplemente porque habían tenido contacto y se hacía un seguimiento de cada caso. En España, ni siquiera a las personas con síntomas se les hace la prueba. Por eso el descontrol.
y por eso estamos donde estamos. Y aquí, y veamos por qué es tan grave esta enfermedad. Mira, los países con el sistema sanitario saturado tendrán una mortalidad de entre el 3 y el 5%. En España aún no estamos ahí. Estamos en el 2,5%. Pero es que no hemos llegado al pico. Y claro, el problema es con esta enfermedad que el 20% de la gente que se enferme necesitará ser ingresada en el hospital. De esos 5, de ese 20%, pues 5% de casos necesitarán cuidados intensivos. Y la mitad de esos, un 2,5%, necesitarán tratamientos aún más intensivos, con aparatos realmente caros y escasos, que no están en todos los hospitales. Respiración, oxigenación extracorporal. Claro, no va a haber para todos. Si todo el mundo se pone enfermo a la vez, hagamos los números. Por ejemplo, ¿cuántos se van a enfermar? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, Angela Merkel, que es una señora prudente y yo creo que tiene mayor veracidad que prácticamente cualquier político español, piensa que hasta el 70% de la población podría infectarse con el coronavirus. Digamos que es solo el 50%, 45 millones de españoles. Ahí está, 45 millones. Pongamos que solo la mitad se enferman. Y hemos dicho que el 20% necesitará asistencia en el hospital. De hecho, quedarse en el hospital. Es una barbaridad. Es 4,5 millones de personas. Pero es que, o sea, el 5% necesitará cuidados intensivos. O sea, que eso sería el 5%. Esto es una barbaridad. Más de 1 millón de personas en cuidados intensivos. Evidentemente, esto tiene que espaciarse en el tiempo o no habrá sitio en las unidades de cuidados intensivos para todo el mundo. Y si digamos que de ese 5% hay sitio para todos en los cuidados intensivos, digamos que de 1.000 personas, 50 necesitan cuidados intensivos, pues de esos 50, 5 aproximadamente fallecerán. Pero si no hay sitio en las unidades de cuidados intensivos, los 50 fallecerán, evidentemente, porque necesitan cuidados intensivos para sobrevivir. Esto es muy grave y por eso es importante la curva de propagación de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, lo vemos. Si no se actúa, esta es la forma de campana. Muchísima gente enferma en poco tiempo. Entonces, no se da abasto en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, con intervención, con distanciamiento social, con toques de quedas, con lo que haga falta, podremos salvar muchas vidas, porque la gente podrá entrar y salir de las unidades de cuidados intensivos. Habrá una mayor utilización de las camas en cuidados intensivos y se salvarán vidas. Si esos 50 de cada 1.000 que necesitan ser hospitalizados, que necesitan, además de ser hospitalizados, cuidados intensivos, los tienen, solo 5 de esos o menos fallecerán. Pero si no hay sitio, y esto está pasando en Italia ahora mismo, está pasando en Italia, por eso vemos que la tasa de fallecimiento en Italia, veamos aquí, una barbaridad, más de 1.000 muertos. Vamos a hacer los números. 1.266 dividido entre 17.660. Un 7%. Esto es una barbaridad. Esto podría pasar a España.
Esto es lo que pasa cuando se actúa tarde, cuando no aprendes de los errores del vecino. Y claro, ¿qué se ha hecho en España? Además, bueno, es que ya se decía, esto también es un artículo de el martes 10 de marzo. ¿Qué pasaría si el resto de Europa siguiese lo que le ha pasado a Italia con el coronavirus? Ya se sabía que podía pasar. Esto es de dominio público. Y el gobierno español, aún así, ¿qué se ha hecho en otros países? República Checa en estado de emergencia prohíbe entradas de España e Italia. Esto fue ayer jueves. República Checa, que no tiene ningún fallecido, que tenía menos de 100 casos. En España, más de 4.000. Y aún no se había declarado el estado de alerta o de emergencia. En República Checa ya se cerró todo. Y además, el señor Sánchez, ¿eh? Ha anunciado que mañana declarará el estado de alarma, ¿vale? Y no ha dado muchos detalles. Es increíble. Es increíble. En República Checa, el presidente ya dijo que se cerraba todo, que no se podía salir del país, que no se podía entrar en el país para contener la epidemia. Porque cuanto antes se actúe, es muchísimo mejor. Bueno, y para recapitular, estos son los hechos. Ayer, jueves día 12, República Checa, con menos de 100 casos confirmados y ningún fallecido, declaró el estado de emergencia por un mes. Hoy, antes que España, Portugal declara el estado de alerta, con solo 78 casos confirmados y ningún fallecido. Y después de Portugal, el señor Sánchez dice que España declarará, porque ni siquiera lo ha hecho aún, el estado de alerta con más de 4.000 casos y más de 100 fallecidos. Evidentemente, República Checa y Portugal son más pequeños que España, pero son 4 veces más pequeños, no son 100 veces más pequeños. O sea que esta es la situación, esta es la triste realidad de la situación en España. Y tenemos solo dos opciones. Es o, si lo hacemos bien, un 0,5% de mortalidad, como Corea del Sur, o países que están saturados, hasta un 5% de mortalidad, que es una barbaridad. Países que actúan rápido pueden reducir el número de muertos por lo menos 10 veces, un orden de magnitud. O sea que está clara la diferencia. Y yo estoy preocupado, pero no por mí, yo estoy preocupado por la gente como mis padres. Más de 70 años, evidentemente con sus achaques, problemas de respiración, hipertensión, problemas del corazón, porque yo si me enfermo, pues a no ser que tenga muy mala suerte, sobreviviré. Pero ellos están en grave riesgo, así que por favor, más vale prevenir que curar. Si al final tomamos medidas muy drásticas y nos pasamos, pues bueno, tampoco pasa tanto. Pero si nos quedamos cortos, el riesgo es muy grande. Es que en Italia estamos hablando del 7% de mortalidad ahora mismo. Es una barbaridad porque se ha saturado. No debemos permitir que se sature el sistema de salud. Y lo único que funciona es el aislamiento social y la prevención. Muchas gracias.